de aquellos estudiantes que están terminando, pues, su formación o su cualificación. Entonces yo estoy allí como al pendiente de eso también. Y por esa razón, entonces, digamos, me he demorado un poquito, pero ya estamos aquí conectados, pues con las ganas de poder entonces compartir lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Em, entonces, yo los invito a que, como siempre hemos venido desarrollando este tipo de encuentros, pues, digamos, lo hagamos de la mejor manera. Por favor, les pido muy amablemente que, em, pues, si tienen alguna pregunta en particular, la hagamos en la medida que vaya explicando, si es muy necesaria. Si no, entonces vamos anotando y, pues, digamos que eh, se soluciona al finalizar el encuentro. ¿Listo? Entonces, eh, por esa razón, entonces, vamos a comenzar. Yo voy a compartir pantalla y, pues, digamos que aprovechar, estimados estudiantes, pues, decirles que es importante que ustedes ya estén haciendo sus aportes en el foro, precisamente porque ya nos encontramos hoy a 16 de diciembre. Como siempre les digo, sabemos que esta fecha es una fecha muy importante para ustedes, sus familias, ¿cierto? Sus hogares y demás, pero también tienen que entender que, pues, es una obligación, pues, digamos, de una u otra forma, poder cumplir con las obligaciones que se dejan dentro de este curso y los demás, ¿no? Sobre todo los demás también. Entonces, este curso, pues básicamente está directamente relacionado con trigonometría. Y trigonometría, digamos que es un concepto muy interesante porque creo que nosotros vemos en trigonometría en los grados décimos, ¿cierto? En el colegio. Entonces, comenzamos a ver todo lo que tiene que ver con el pensamiento geométrico, métrico y espacial. Entonces, digamos, lo que se quiere acá es, digamos, de una u otra forma, fortalecer ese nuevo pensamiento analítico enmarcado dentro de ese pensamiento geométrico y pues directamente relacionado con la trigonometría. Digamos, es como la segunda unidad de las tres unidades grandes que se desarrollan. La primera fue el álgebra, la segunda la trigonometría y la tercera la geometría analítica. ¿Qué es lo que se pretende? Pues básicamente fortalecer las temáticas de la unidad 1 relacionadas a la solución de triángulos, ¿cierto? Y triángulos oblicuángulos con la ayuda de los recursos tecnológicos. Y los objetivos específicos para este sí, pues identificar algunos triángulos rectángulos, oblicuángulos, aplicar correctamente las técnicas de solución de triángulos rectángulos. Entonces, digamos, ahí vamos a ver lo que es la ley de seno y coseno. Y ese famoso teorema fundamental de la trigonometría, bueno, la trigonometría no, de la geometría en sí, es el teorema de Pitágoras. Bueno, estas son las generalidades y lo que se pretende solucionar, ¿cierto? Entonces, estas son las temáticas que vamos a tocar el día de hoy. Bueno, vamos a adelantarnos un poquito acá y tenemos lo siguiente, ¿cierto? Bueno, es importante reconocer algunos elementos propios de los triángulos. Pues si bien es cierto, los triángulos por su característica y su definición, y desde luego eh, digamos su nombre, nomás lo dice triángulos, quiere decir que tiene tres lados y tres ángulos. Que esos ángulos, de una u otra forma, pues
En definitiva, deben cumplir con unos parámetros establecidos, y es que un triángulo dentro de la geometría plana, ¿cierto? Pues sus ángulos internos deben solamente sumar 180 grados. Si se llega a romper ese criterio o ese aspecto, pues digamos que ya estaríamos hablando de otro tipo de geometría, y entonces entraríamos a hablar sobre la geometría hiperbólica o la geometría elíptica. Pero digamos que para efectos o objeto de estudio, nosotros solamente nos vamos a centrar dentro de lo que es la geometría, ¿cierto? Plana, que es la que nosotros manejamos, la euclidiana, ¿cierto? La geometría plana euclidiana. Digamos que esa es en sí, eh, digamos que lo que se quiere trabajar el día de hoy, digamos solamente la geometría plana. Entonces decimos que un triángulo tiene pues lado, ¿cierto? O tres ángulos y tiene tres vértices. Cada uno de estos llamemos vértice A, vértice B y vértice C. Por conveniencia, convención o acuerdo, regularmente los ángulos siempre se connotan con letras mayúsculas o en su defecto con letras griegas. Sabemos que este es alfa, ¿cierto? Este es beta, ¿cierto? Este es teta, ¿cierto? Y digamos omega, ¿cierto? Ah, perdón, este es phi. Y entonces, mire que estas son letras griegas que se connotan dentro de la geometría en lo que tiene que ver con los ángulos, ¿cierto? Ángulos. Y pues digamos que los lados se ponen con letras minúsculas y opuestas a ese ángulo. Entonces uno dice, a ver, si es el ángulo A, el opuesto a A es el lado A minúsculo. El ángulo B mayúscula, el lado opuesto, B minúscula. Y el ángulo C, el opuesto, es C. Entonces digamos que así es como, digamos, se puede caracterizar, digamos, de manera un poco organizada, precisamente porque ustedes saben que las matemáticas, pues se debe establecer un orden, ¿cierto? Un orden, pues para poder organizarlas, y sobre todo que nos permite a nosotros entender de manera clara la solución de situaciones, problemas enmarcadas dentro de las matemáticas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un triángulo, ¿cierto? Mire, un triángulo, que ese triángulo, pues básicamente, mire que este ángulo A, el opuesto es el lado A minúscula, ángulo B mayúscula, el opuesto es B minúscula, y ángulo C, el opuesto es C minúscula. Y la suma del ángulo A, el ángulo B y el ángulo C tienen que darme ¿cuánto? 180 grados, ¿cierto? 180 grados. Ese es un criterio fundamental para poder de pronto desarrollar triángulos de esta manera. Los triángulos, pues tienen una clasificación, ¿cierto? Entonces están los triángulos equiláteros, los isósceles, los escalinos, ¿cierto? Está, pues, según sus lados, entonces, triángulo rectángulo, acutángulo, obtusángulo, ¿cierto? Y pues básicamente, pues digamos que eso es la tipología de triángulos que nosotros pues manejamos con mayor frecuencia. Hay más triángulos, más categorías que se pueden extraer y que por supuesto pues son fáciles de desarrollar. Sin embargo, pues lo que se pretende aquí es poder cumplir en gran medida con ese desarrollo, eh, digamos que lo que tiene que ver con los triángulos oblicuángulos, que son los triángulos que tienen una particularidad muy esencial, y que la solución de esos triángulos pues, se hace por medio de las leyes de seno y coseno. Porque los triángulos rectángulos utilizamos lo que es el ¿qué? El teorema de Pitágoras. Entonces digamos que es muy fácil poder entender eso, porque pues, los triángulos rectángulos son aquellos que por definición
uno de sus ángulos le mide 90 grados. Y los otros dos, pues la suma de esos dos ángulos que lo componen, tienen que sumar los otros 90 grados porque ya saben que la suma de los ángulos internos tiene que dar ¿cuánto? 180 grados. Okay. Entonces, era lo que yo les decía, ¿no? Pues ahí me faltó mencionar algo interesante. Y es que los triángulos, pues, se dividen en rectángulos y oblicuángulos. Y digamos lo que son las leyes de seno y coseno es para solucionar triángulos oblicuángulos. Y los triángulos rectángulos se pueden solucionar por el teorema de Pitágoras o las razones trigonométricas. Créame que, digamos, este tema es muy hermoso y más cuando se puede hacer de manera por medio físico con regla. Pero nosotros tenemos una ventaja grandísima y es que ahorita, hoy por hoy contamos con pues un software que se llama GeoGebra y este nos permite a nosotros verificar en gran medida pues lo que son pues, la solución de estas situaciones particulares enmarcadas dentro de la geometría. Entonces vamos a trabajar los triángulos rectángulos y las relaciones trigonométricas como primer paso. Los triángulos rectángulos, pues digamos, se caracterizan por tener unos elementos muy interesantes. Les decía yo que pues forman un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Que su lado más largo se le denomina como una hipotenusa, ¿cierto? Y que sus lados más cortos, dependiendo de la perspectiva del ángulo, en este caso, este que es teta, pues se convierte en un cateto 1 y en un cateto 2. Pero, digamos, de acuerdo a este ángulo, mire que este ángulo que está acá, que es teta, el opuesto, el lado opuesto a este ángulo es el cateto 1. Entonces, a ese le vamos a llamar cateto opuesto. ¿Por qué? Porque es el opuesto a el ángulo. O sea, el opuesto a este. Y luego, entonces, a este que es el cateto 2, mire que no es el opuesto a este ángulo. Sería el cateto adyacente, ¿cierto? El cateto adyacente. ¿Por qué? Porque no precisamente hace parte del lado opuesto al ángulo, sino que es el lado que adyace a el ángulo que está desde esta perspectiva que es θ. Entonces, digamos que utilizando lo que son las reglas trigonométricas, las relaciones trigonométricas o identidades trigonométricas básicas, que es lo que yo, digamos, de una u otra forma he denominado, o se denomina dentro de la semiótica de las matemáticas, ¿cierto? Pues digamos que una razón trigonométrica es un cociente entre un par de lados de un triángulo rectángulo. Recuerde que las relaciones trigonométricas es para solucionar ¿qué? Triángulos ¿qué? Rectángulos, ¿cierto? No nos olvides eso, no se nos vaya a olvidar porque pues igual ya sabemos que los oblicuángulos se solucionan con otro tipo de relación. Pero en este caso, asumiendo entonces que las relaciones trigonométricas se le denominan como la relación entre estos lados, ¿cierto? Y lo importante aquí es una razón trigonométrica solamente se puede establecer para triángulos rectángulos, es decir, para triángulos que tengan un ángulo recto o un ángulo de 90 grados. Bien. Entonces, sabemos que vamos a trabajar con este ángulo beta, este que está acá, beta. Sabemos que el ángulo opuesto a beta es CY, ¿cierto? O CO. Vamos a llamarlo así, CY o CO. Y el ángulo adyacente a beta es CX igual CA, que es el cateto adyacente. Entonces, yo sé que el seno
de beta es igual al cateto opuesto sobre ¿quién? Sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto? Entonces, sabemos que es CY sobre la hipotenusa. Esa es la relación entre la hipotenusa y el cateto opuesto. El coseno de beta es igual al cateto adyacente, ¿cierto? Sobre la hipotenusa. O sea, es decir, el lado CX, ¿cierto? Sobre H, que viene siendo la hipotenusa. El tangente de beta es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. O sea, es decir, el cateto opuesto que es Y sobre CX, que es el cateto adyacente. Ahora, el cosecante, ¿cierto? El cosecante. Cosecante, que es cosecante, es 1 sobre seno, ¿cierto? 1 sobre seno, ¿cierto? 1 sobre seno. Ah, bueno, acá es importante establecer esto. Algo interesante aquí es que no podemos dejar de decir que esto va acompañado de un ángulo, ¿no es cierto? ¿Cierto? Y entonces, este es 1 sobre seno de beta. Pero, seno de beta, ¿cuánto es? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, el cosecante, ¿cierto? Sería 1 sobre TY sobre hipotenusa. Y en ese orden, cosecante de beta es igual y hacemos la ley de extremos por medios. ¿Cuál es la ley de extremos por medio? La famosa ley de la oreja. Este por este y este por este. Y entonces decimos que el cosecante es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Y de la misma manera, entonces, ya decimos que el secante, para no hacer esa demostración, porque esto es una sola demostración, o sea, esa vendría siendo cosecante, pues decimos que el secante, ¿cierto? De beta es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente, ¿cierto? Y el cotangente de beta es igual a, como acá teníamos que era CY sobre CX, entonces quedaría CX sobre C. Sí. ¿Comprendido hasta ahí, estimados estudiantes? Si tienen alguna pregunta, por favor, me la hacen saber. ¿Todo claro? Muchachos. Pues ya hasta ahora voy entendiendo, profe. Hasta ahora todo claro. Bueno, señor. ¿Alguien de pronto no le haya quedado claro algún elemento? Por favor, me lo pueden decir. Bueno, parece que todo va claro hasta ahí. Entonces, mire que tenemos esta situación, problema que me hubiese gustado, pues, trabajarla acá individual. Quiero trabajarla. Vamos a duplicar acá. Me gusta que entendamos lo que hay que hacer. Me gusta hacer por hacer. Bueno, un momentito, por favor, acá vamos a eliminar esta vaina acá. Quiero que entendamos la mecánica de esto. A ver, vamos a borrar esto. Bueno,
aquí hay que tener en cuenta algo, muchachos, y es que tenemos que tener una calculadora científica a la mano, ¿cierto? Porque tenemos que hacer operaciones de alguna manera un poco complejas dentro de las identidades trigonométricas. Y yo les decía, ¿en qué? En la web, en el CIPAS anterior, y es que cuando vamos a trabajar ángulos sexagesimales, pues hay que ponerlo en dec. Y si vamos a trabajar ángulos radianes, pues, digamos, tenemos que ponerlo en rac, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar en dec. Dice así, el ángulo que forma el suelo con la recta que une el extremo de la sombra del árbol con la parte superior del árbol es de 40 grados. Está diciendo, calcule la longitud de la sombra, o sea, esta, está diciendo, calcule esta longitud de la sombra, sabiendo que el árbol mide 15 metros, o sea, la altura del árbol es de 15 metros. Bueno, entonces, vamos a tratar de solucionarla de las dos maneras. Vamos a solucionarla, primero que todo, por las identidades trigonométricas. ¿Listo? Por las identidades trigonométricas. Bueno, en este caso nos da solamente para solución con identidades trigonométricas porque solamente tenemos un lado y tenemos un ángulo. Además que si nos damos cuenta, este forma un ángulo de ¿cuánto? De 90 grados. Entonces, nosotros sabemos acá ligerito, escribimos, seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Bueno, en este caso, estimados estudiantes, mire que tenemos estas que son las identidades trigonométricas básicas, yo le llamo así, la IQE. Identidades trigonométricas básicas porque son las más básicas de trabajar. Y entonces, en este caso, estimados estudiantes, pues lo que vamos a hacer acá es que si tenemos un ángulo de 90 grados, la altura del árbol se convierte en lo que es CO, o sea, el cateto opuesto, que sería ¿cuánto? 15 metros, ¿cierto? Muchachos, por favor, apaguen el micrófono, por favor. En este caso, pues digamos que, pues teniendo en cuenta que es el cateto opuesto, que son 15 metros, ¿cierto? Lo que hay que hacer acá es relacionar alguna de estas identidades, porque además de eso tenemos el ángulo que forma, que es 40 grados. Nos dan esa, ¿no? Nos dan esas dos informaciones. Y bueno, nos están pidiendo pues de que encontremos la longitud de la sombra del árbol, o sea, esta X que está acá. No podemos utilizar el seno, porque el seno nos da, o sea, tenemos el teta, pero nos hace falta la hipotenusa, ¿cierto? O sea, se nos convierte en una... Ah, bueno, podríamos determinar la hipotenusa, pero sería como dar más vueltas de lo que necesitamos. Podría ser por ese lado también, ¿no? Ahora, en este caso, también tenemos la otra identidad que es el coseno. Pero en definitiva no tendríamos razón de ser porque no tenemos ni la hipotenusa ni tenemos el cateto adyacente. Entonces, esta identidad la descartamos totalmente el coseno. Y la que más se acerca es tangente. ¿Por qué? Porque pues digamos que tenemos tangente de teta igual al cateto opuesto, que lo tenemos, y ahí ya hay una sola variable que es el cateto adyacente. Y entonces lo que tenemos que hacer acá, estimados estudiantes, es que pues lo que hacemos acá es que la tangente, ¿cierto? Del ángulo, ¿cuál es el ángulo? En este caso, 40, ¿cierto? La tangente de 40 grados es igual al cateto opuesto, pero el Un cateto momento, opuesto... profe.
Señor. No, solo para pedirle que Ángela María apague el micrófono, que escucha mucha bulla. Ok. Sí, ya Muchas les había gracias. pedido. Entonces, 15 metros, ¿cierto? Sobre la incógnita que es el cateto adyacente, ¿cierto? Este es el cateto adyacente. Entonces, es básicamente lo que queríamos encontrar. Entonces, lo que hacemos acá es una transposición de términos, porque lo que vamos a hacer es pasar al cateto adyacente y escribimos 15 metros sobre la tangente de 40 grados. Y es así entonces como nosotros, el cateto adyacente, ¿cierto? Es, aquí hay que tener mucho cuidado, como les digo, tenemos que tener una calculadora científica, decimos estudiantes. Entonces, póngale cuidado. Escribimos 15, ¿cierto? Dividido y escribimos tangente, ¿cierto? De 40 grados. Y esto nos va a dar, ¿cierto? Una longitud de 17.80 y, bueno, hablemos de 87.88 metros aproximadamente. Es decir, que si nos damos cuenta, si somos estudiantes, la longitud de la sombra, ¿cierto? Del árbol es de 17.88 metros. Y tiene razón de ser. ¿Por qué? Pues porque si nos damos cuenta, pues, digamos, nomás por la estructura del triángulo, esa longitud tendría que ser un poco más larga, ¿cierto? Un poco más larga. Bueno, ahora, estimados estudiantes, nosotros podemos hacer otro pasito acá, que quiero que lo miremos, y es determinar la hipotenusa. Vamos a determinar la hipotenusa. Vamos a duplicar. A mí me gusta que miremos paso a paso. Vamos a duplicar y entonces vamos a borrar esto. Ok. Entonces, a ver. Entonces, a ver. Acá nos dio que el cateto adyacente es de 17.88. Entonces, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces, resulta de que el famoso teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a el cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros podemos decir que la hipotenusa, aplicando una reglita fundamental, y es que yo puedo aplicar raíz cuadrada a este lado, entonces tengo que aplicar raíz cuadrada a este lado. Es decir que acá me quedaría raíz cuadrada de el cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Es decir que h es igual al cateto opuesto. Pero el cateto opuesto nos dio que era 15 metros y todo eso elevado al cuadrado. Más. ¿Cuánto fue que nos dio el cateto adyacente? ¿Lo recuerdan? Muchachos, 17.88. 17.88 metros al cuadrado. Es decir que h es igual a la raíz cuadrada de
Y entonces aquí lo que tenemos que hacer es hacer la operación, estimados estudiantes, de la siguiente manera. De raíz cuadrada de 15, ¿cierto? Todo eso elevado a ¿qué? Al cuadrado, ¿cierto? Hagámoslo de lado. 15 elevado al cuadrado más 17.88 elevado al cuadrado. Eso hace igual y le sacan raíz cuadrada, ¿cierto? Perdón. ¿Cuánto les dio a ustedes, muchachos? Me da 544.69. Si le saco raíz cuadrada a eso, o sea, raíz cuadrada de 544.69, esto me da que es más o menos 23.34 metros. ¿Tiene sentido? Pues al parecer tiene sentido. ¿Por qué? Porque se supone que la hipotenusa tiene que ser mayor que las dos medidas. El cateto opuesto da 15 metros, la sombra es de 17.88 y en este caso la hipotenusa es de 23.34 metros. Vamos a hacer eso en GeoGebra. Vamos a hacer esa demostración en GeoGebra. Entonces, voy a darle acá. Vamos a buscar acá GeoGebra. GeoGebra clásico. Vamos a trabajar GeoGebra clásico. Entonces, vamos a hacer el proceso de demostración. ¿Ok? Entonces, nos están diciendo, pues, según lo establecido acá, y es que la longitud de la horizontal es de 17.88. Nosotros venimos acá y vamos a establecer una medida, segmento de longitud dada. Entonces, ponemos el punto inicial acá y vamos a decir que es 17.88. Digamos, ok. Nos damos cuenta de que en este caso, Profe, una cosita, señor, perdón por interrumpir la clase, es que su audio se escucha como muy mermado, digámoslo así, casi no se escucha. ya. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, profe, por ahí es que ahorita se escucha como muy mermado y tono. Vale, tranquilo. Sí, yo sé. Ok. Perdón por interrumpir. No, tranquilo. De 17.88. Entonces ya sabemos, venimos acá a la herramienta segmento de longitud dada y establecemos entonces la medida ahí. Ok. Entonces, mire que tenemos que identificar que según lo establecido en el parámetro aquí de este triángulo hace un ángulo de 40 grados con respecto a esa horizontal. Pero esa medida de ese triángulo, ese ángulo, perdón, lo hace en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, en este sentido, no en este sentido. Entonces, venimos acá. O sea, recuerde, para que lo comprendamos, pues, en el sentido de las manecillas del reloj, ¿cierto? En el sentido, vamos a ver acá, en el sentido de las manecillas del reloj sería en ese sentido. Y en el sentido contrario de las manecillas del reloj es en este sentido, ¿cierto? Porque así es que funciona. Entonces, teniendo en cuenta eso, estimados estudiantes, pues digamos que nos vamos acá al GeoGebra y vamos a comenzar a medir entonces. Vamos acá y vamos a decir ángulo dado su amplitud. Entonces, entre A y B, ¿cierto? Y en este caso decimos que en el sentido antihorario.
¿En el sentido antihorario o en el sentido horario del reloj? Te vamos a decir que es en sentido horario porque vamos a medirlo en este sentido así. Así, no sé si están viendo mi cámara, pero es así en ese sentido. Y el ángulo es ¿de cuánto? De 40 grados. Y le damos a dar OK. Entonces, mire lo genial de este software, porque ya acá nos marcó que el ángulo es de 40 grados. Entonces, mire que por acá nos aparece un punto. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, estimados estudiantes, es que vamos a trazar una recta. Y esa recta la vamos a pasar entre el punto B y el punto A' terminado. Ahora vamos a trazar un segmento entre el punto A y el punto de corte con el eje Y, que viene siendo este que está acá. Ahí. Y ahí hemos formado el triángulo rectángulo. Entonces vamos a ver si realmente, pues, es la medida que nos están diciendo que encontramos. Entonces, vamos a ver, vamos a medir distancia. La distancia entre A y C es ¿de cuánto? Mire, de 15, ¿cierto? Y se supone que si estamos bien, pues obviamente nos tiene que dar que es 23.34 metros aproximadamente. Recuerda que cuando trabajamos decimales, pues digamos que hay un cierto error porcentual que tenemos que asumir, ¿sí? Pero con mucho cuidado, porque pues de todas maneras el manejo de los decimales es algo que hay que tener cierta experticia para poder manejarlos, pero como nosotros no somos matemáticos, no nos estamos formando para ser matemáticos puros, pues digamos que aquí la intención es poder entender que hay un cierto error allí porcentual que, digamos, de una u otra forma nos va a perjudicar, pero pues tiene que dar más o menos el número. Y entonces nos venimos acá, estimados estudiantes, y entonces tenemos la longitud entre C y B. Y mire, 23.34 metros. Entonces, ¿qué podemos decir? Que efectivamente hemos hecho el proceso de la mejor manera. Si queremos saber el ángulo, entonces venimos acá, el ángulo que forma entre B, A y C es de 90 grados, y el ángulo que se forma entre A, C y B es de 50 grados. Si ustedes se fijan, miren, sumen 90 más 40, 130, más 50, 180 grados. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer acá? Esto es lo que ustedes van a pegar allá en su estructura, ¿cierto? Porque ustedes han sido muy juiciosos, han hecho su proceso y obviamente van a pegar eso en su cuaderno, en su estructura de Word que les he compartido debajo del ejercicio resuelto de manera analítica. Y entonces esta sería, digamos, la solución. A ver, ahí. Ok. Y esta es la solución. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí, estimados estudiantes? Vamos bien, vamos bien. Ok. Listo. El segundo ejercicio, pues, es básicamente lo mismo. No quiero enfatizarme tanto en eso porque mire que ya son las 6:51 y a mí no me gusta aburrir a mis estudiantes, porque es que eso es lo que menos quiero yo. Pero digamos que les va a quedar como tareita para reforzar si lo quieren hacer ustedes. De hecho, ustedes lo pueden hacer digamos, lo pueden hacer ustedes de una vez directamente en GeoGebra para que ustedes eviten, pues, hacer tanta cosa. De hecho,
Mire que yo les voy a dar una idea acá y es que, mire que ustedes tienen la hipotenusa y tienen el cateto opuesto a beta. Entonces, lo que ustedes pueden hacer acá es que pueden relacionar, en este caso, para saber el ángulo, porque mire que no le dan el ángulo, entonces el seno, ¿cierto? Del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Es decir, que el seno del ángulo, bueno, en este caso es beta. Mire que hay algo que tener en cuenta, no beta. Entonces, el cateto opuesto es 2 pies sobre 7 pies, ¿cierto? Y entonces, el beta es igual al seno a la menos 1 sobre 2 pies sobre 7 pies. Y beta es igual. Pilas con eso porque estas son identidades recíprocas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado ahí, estimados estudiantes, porque pues no es lo mismo. No estamos hablando de entidades sencillas. Lo que pasa es que a la mano no tengo una calculadora científica, si no estoy trabajando con mi celular, entonces digamos que no me da lo mismo, no tengo, pero si alguien tiene allí una calculadora, por favor, ¿cuánto da el seno a la menos 1 de 2 séptimos? ¿Quién me dice? Estamos iguales, profe, yo estoy en la casa, no tengo y pues, también está difícil con el celular y no me quiere dar. Ah, ok, ya encontré aquí la manera. De 2 séptimos. Pues resulta de que el ángulo es de 16.60 grados. Ese es el ángulo beta. Y al tener 16.60 grados, pues yo ya puedo determinar lo demás, ¿cierto? Porque ya teniendo el ángulo, puedo tener también, puedo tener, por ejemplo, ese lado que está acá, y puedo tener este ángulo que está acá. ¿Cómo podría yo decir, por ejemplo, este valor de teta? Yo sé que la suma, ¿cierto? La suma de los ángulos internos del triángulo me tienen que dar 180. Es decir, que beta más teta, vamos a llamar alfa, más alfa es igual a 180. Si yo sé que eso es igual a 180, entonces yo sé que beta es de 16.60 grados más teta, que no sé, lo desconozco, más alfa, que es de 90 grados, eso es igual a 180. Yo puedo hacer una transposición de términos aquí. Yo puedo decir que teta es igual a 180 menos 16.60, o sea, lo que está sumando pasa al otro lado a restar, menos 90, es decir que esto es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto me da eso? A ver, 180 menos 16.60, 73.4. 73.4. Yo estoy confiando en usted, 73.4 grados. Ese es teta, o sea, es decir, este es este ángulo que está acá, el 73.4 grados. Entonces, miren cómo es de maravilloso, digamos, trabajar esta teoría, que es magnífica, y ya entonces ya el resto ya se los dejo a ustedes para que lo terminen. Y lo pueden verificar en el GeoGebra. Bueno, digamos que hasta ahí hemos trabajado ley de seno, perdón, identidades trigonométricas básicas, ley, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, y hemos trabajado la famosa fórmula de nuestro querido ilustre Pitágoras, quien trabajó la geometría plana y que hizo solución de triángulos rectángulos. Pero bueno, se solucionaban triángulos rectángulos hasta que de un momento a otro aparecieron triángulos donde sus ángulos, ninguno de ellos tenía un ángulo de 90 grados. Y entonces nació el concepto de los triángulos oblicuángulos, porque en este caso los ángulos eran diferentes a 90 grados. Entonces se tuvo que establecer
una teoría que nos permitiera solucionar ese tipo o esa tipología de triángulos. Entonces tenemos la ley de seno y tenemos la ley coseno. ¿Cierto? La ley seno es la relación de proporcionalidad entre las longitudes de los lados de un triángulo y los senos de los ángulos respectivamente opuestos. Y la ley de coseno es la relación de un lado del triángulo cualesquiera con el otro, con otros lados y con el coseno del ángulo formado en estos dos lados. Entonces, en palabras coloquiales, llamemos, no palabras técnicas, sino para hacerlo un poco más explicativo, pues básicamente esto es la semiótica. Imaginémonos este triángulo que está acá, mire, A con ángulos A, B y C. El opuesto a A, pues es el lado A minúscula, el opuesto a C, C minúscula, el opuesto a B, B minúscula. Y la relación entre la ley de seno, pues se hace entre lados y ángulos, ¿cierto? Y la ley de cosenos entre el lado al cuadrado más el lado A al cuadrado más el lado B al cuadrado menos 2 veces AB por el coseno de ángulo que forman esos dos lados, ¿cierto? Bueno, entonces, y así sucesivamente se hace con esos tres formulitas que son súper sencillas de entender. Digamos, son ¿Me muy puede fáciles. explicar la segunda forma? Es que con esa me perdí. Me disculpa. O sea, la ley coseno, ¿cierto? Sí, Pues sí, mire, con póngale esa cuidado. me perdí. Digamos que queremos encontrar el lado C, que es este, ¿no es cierto? No tenemos el lado Listo, C. listo. Y entonces decimos C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces la multiplicación de AB por el coseno que forman esos dos lados. ¿Y cuál es el coseno que forman esos dos lados? Este lado. ¿Sí? Ya. Sí, ahora sí, ¿Sí? profe. Eso era mi- Sí, Pero, gracias. exacto, pero para entonces dar solución a eso, el triángulo tiene que tener esas variables definidas. O sea, tiene que estar B y tiene que estar A y tiene que estar acá este ángulo acá, este que está acá, ¿cierto? Entonces, digamos, eso es importantísimo saber eso. Bueno, apaguemos el micrófono, por favor. Bueno, Entonces vamos a ver un ejemplo muy interesante aquí sobre la solución de triángulos de esta manera. Resulta de que dice así, cuando el ángulo de la elevación del Sol es de 60 grados, ¿cierto? Un poste inclinado de 15 grados desde la vertical proyecta una sombra de 20 metros. Determina la longitud del poste. O sea, este X que está acá. En este caso, mire ¿qué nos están dando? El ángulo de elevación, que es de 60, o sea, este 60. Desde este punto P, el ángulo de elevación del Sol es de 60 grados. Y pilas con esto, porque dice, un poste inclinado desde la horizontal proyecta una sombra de 20 metros. Póngale cuidado. Me está diciendo un poste inclinado 15 grados desde la vertical. ¿Cuál es la vertical? Esta que está acá. O sea, yo no puedo considerar estos 15 porque me está diciendo está inclinado 15. Entonces, si yo estoy formando un triángulo, yo no puedo formar el triángulo que está por fuera, sino el que está por dentro desde la proyección inicial, que son los 60 grados. Entonces, si esto, 15, ¿cuánto le falta para formar un triángulo rectángulo? Pues 75 grados, ¿cierto? ¿Si es así o no es así? Sí. Y entonces, claro, y entonces, pues como nosotros somos pilosos, de verdad que somos pilosos, entonces yo tengo 60 y tengo 75. ¿Y a mí qué me dice el criterio de la suma interna de los ángulos de un triángulo? ¿Que me tiene que dar cuánto? 180. Exacto. Entonces, vamos a llamar a este el ángulo beta, este el ángulo teta y este el ángulo alfa. Pero este no está todavía. Hagamos de cuenta que no existe.
Entonces, sabemos que el ángulo beta más el ángulo alfa más el ángulo teta tiene que darme 180. Entonces, en este caso, el ángulo beta es 60, el alfa no lo conozco y el teta sé que son 75 grados y eso me debe dar 180. Entonces, alfa es igual a 180 menos 75 grados menos 60. Es decir, que alfa es igual aquí a 45 grados. Y entonces, entendiendo eso, miren que tengo el ángulo F, que es el ángulo alfa. Y la relación, vamos a hacerlo un poco más real para que ustedes lo entiendan un poco mejor acá. Hagamos de cuenta de que este es A, de que este es B y de que este es C. Entonces aquí tiene que haber un C minúscula, acá tiene que haber una A minúscula y acá tiene que haber un B minúscula. ¿Cierto? Entonces yo sé que la relación que se da entre la ley de seno, porque me la han explicado anteriormente, es que supuestamente, eso me lo dice acá, miren, el lado, ¿sí?, se relaciona con el ángulo. Entonces sería A sobre el seno de A. B sobre el seno de B. Y C sobre el seno de C. Entonces, yo utilizando esta ley fundamental, yo digo, a ver, yo tengo el ángulo alfa y tengo el lado opuesto, que son 20 metros. Bueno, me están diciendo, a ver acá la proyección 20 metros. Y tengo el ángulo B, pero no tengo el lado B, o sea, lo desconozco y tengo este que no lo conozco. Pero, ¿qué es lo que me está pidiendo al fin y al cabo la teoría o el problema aquí? La longitud de quién? Del posta. Entonces, ¿yo para qué me pongo a averiguar AB cuando realmente lo que tengo que averiguar es A? Entonces, yo voy a relacionar, ¿cierto? Y digo, bueno, yo lo que necesito acá es relacionar esta, ¿cierto?, con esta que está acá. Y entonces digo, A sobre el seno de A es igual a C sobre el seno de C. Que esto es equivalente a decir lo siguiente. Y entonces nos ponemos aquí. ¿Quién es A? Pues A lo desconozco, ¿cierto? ¿Quién es seno de A? ¿Será seno de quién? ¿De cuánto? ¿Quién es seno de A? El opuesto. ¿Seno de cuánto? 60 grados. 60. Eso, de 60 grados. Y esto es igual a C, pero ¿quién es C? ¿Quién es C? 20. Eso, 20 metros. ¿Y quién es el seno de C mayúscula? 45 grados. Ah, no, no. Eso, ¿sí? Sí, 45. 45 Sí, grados. 45, 45. Entonces, vamos a bajar esto acá para ordenarlo un poquito. Y entonces decimos, vamos a hacer la transposición de términos acá. Decimos A multiplicado por ¿quién? Por seno de 45 grados es igual al seno de 60 por 20 metros. Y entonces A es igual a el seno de 60, ¿cierto?, por 20 metros sobre el seno de 45. Y esto me debe dar ¿cuánto? 24.5 metros. Ya si ustedes quieren hacerlo en la calculadora, por favor, verifiquen. Pero básicamente, digamos que en este caso, pues eso es lo que nos está pidiendo esta situación, problema. ¿Comprendido hasta ahí, estimados estudiantes? Sí, profe. Está bien. Sí, señor. Fácil, ¿no? Fácil. Y así sucesivamente, digamos, yo le voy a, digamos, como que les voy a dar, son como unos ítems en términos de despeje, ¿cierto? En términos de despeje, para que ustedes puedan, digamos, que de pronto le digan, a ver, es que necesito encontrar el ángulo.
yo acá voy a escribirles algo bien, como para que ustedes lo sepan. Entonces, por ejemplo, decimos que la reglita es la siguiente. A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B igual a C sobre seno de C. Hola, paisa, ¿no se le sabe tocar? Muchachos, por favor, el micrófono, Hola, saque esta melodía. Saque micrófono. esta melodía, paisa. Saque esta, paisa. ¿Quién es el que está hablando, por favor? Alguien que me colabore ahí porque no estoy No viendo cuenta. pantalla. Está hablando Duber. Duber, por favor, Duber el Mauricio. micrófono. Me disculpo, pero estaba hablando mi papá. Tranquilo, tranquilo. Pero apague, por favor. Ok. Vale, perfecto. Entonces, digamos, por ejemplo, acá pudimos nosotros observar que lo que queríamos era determinar un lado. Pero si nosotros queremos determinar el ángulo, ¿cierto? Vamos a utilizar como para hacer un proceso de demostración. Sabemos ya que C es igual a 20 metros. Y el ángulo, pues C mayúscula, en este caso es de ¿cuánto? 45. Sabemos que, pues, encontramos el lado A, en este caso, lado A, que nos dio 24.5 metros. Y digamos que no sabemos, que realmente, pues, no desconocemos el ángulo A, lo desconocemos. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Relacionar igualmente esta con esta. O pues digamos que, bueno, acá conciencialmente, pues igual porque escogimos el mismo ejercicio. Entonces, volvemos y decimos A sobre seno de A es igual a C sobre seno de C. Vamos a hacer el despeje sin necesidad de reemplazar todavía. Queremos determinar el ángulo A. Entonces, lo que hacemos acá y decimos que esto es equivalente a decir A por el seno de C es igual a C por el seno de A. Y en este orden, pues básicamente decimos que seno de A es igual a A por el seno de C, ¿cierto? Sobre C. Y como nosotros solamente necesitamos el ángulo A, entonces decimos que A es igual al seno a la menos 1 de A por el seno de C. Y todo esto sobre C y cerramos. Si yo reemplazo esto, ¿cierto? Seno a la menos 1 de, ¿quién es A? Pues A se supone que es 24.5 metros, ¿cierto? ¿Quién es seno de C? Pues seno de C se supone que es seno de 45. ¿Y quién es C? Se supone que es 20. Esto me tiene que dar, ¿cuánto me tiene que dar esto? 60 grados. 60 grados. Me tiene que dar, o sea, es estricto, eso me tiene que dar 60 grados. Entonces, digamos, mire que vimos las dos caras. Cuando necesitamos un lado y cuando nos piden que determinemos, pues, un ángulo con la ley de, pues, seno. ¿Listo? La ley de seno. Bueno. Vamos a, bueno, acá, pues, digamos que en gran medida, pues, se hace el proceso de demostración en GeoGebra, muchachos. Venga a ver. Vamos a, aquí, perdón. Vamos a recargar esto. A mí me gusta mucho el GeoGebra porque nos facilita. ¿Se imaginan ustedes trabajar esto con regla? Pues imagínense. Pero pues chévere, ¿no? Porque así era como se trabajaba antes. Así era como se trabajaba antes. Bueno, yo ya sé las medidas, ¿cierto? Yo ya sé las medidas. Lo que vengo y hago acá, estimados estudiantes, es lo siguiente. Entonces,
se supone que en la distancia que hay, yo voy a correr un poquito acá esto. Vamos a medir, recuerde que es segmento de longitud, entonces entre acá es de ¿cuánto? 20 metros, ¿cierto? 20 metros. Bueno, acá entonces tenemos los 20 metros. A ver, vamos a eliminar esto. Se supone entonces que acá vamos a medir un ángulo. No, vamos a medir un ángulo. Te das una longitud entre este y este, ¿de cuánto? De 60. Ah, bueno. Perdón. Vamos a medirlo. Creo que es. Acá hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entre este y este. Pero mire que es en el sentido antihorario. Entonces, sería acá. Vean. Si lo miramos, ¿no? Si miramos eso. Entonces, 60 grados que forma acá. Venimos acá y recuerden, pasamos ¿qué? Una recta entre este y este. ¿Ok? Entonces, en ese orden, pues básicamente lo que hacemos acá, estimados estudiantes, es que, pues, luego lo que hacemos es medir cuánto nos dio este ángulo de aquí. Ese ángulo de aquí, de este lado. Y según lo que nosotros calculamos, ese ángulo que está acá es de 75 grados. Entonces nosotros venimos acá y hacemos la medida de ese ángulo, o sea, esa amplitud entre este y este, ¿cierto? Le decimos que es en el sentido horario o en el sentido antihorario. Hay que decirle que es en el sentido horario, claro, porque tiene que medir así, desde la horizontal hacia allá, en sentido horario. Entonces, ¿sería cuánto? 75 grados. Y le damos, ok. Ha formado un ángulo de 75. Entonces luego ponemos una recta entre este y este punto. Y entonces, estimados estudiantes, podemos ver que hemos formado un triángulo oblicuo ángulo. Ponemos un punto de intersección entre las dos rectas. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Vea, mire que no hemos determinado ninguna longitud. Solamente pusimos la de 20 metros en la parte de abajo. Vamos a mirar si efectivamente lo que hemos hecho está bien. Entonces, la longitud entre este y este tiene que ser ¿cuánto? De 20 metros. Entre este y este tiene que ser de ¿cuánto? 24.49. Y entre este y este tiene que ser de ¿cuánto? De 27.32. Y entonces hemos hecho el proceso de demostración. ¿Cuál es el ángulo que tiene que estar acá? Pues venimos acá y decimos el ángulo entre entre A, entre C y B ¿es de cuánto? De 45 grados. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí, estimados estudiantes? No, muchas gracias. Ok. No, profe, gracias. Todo bien. Bueno. Aquí, bueno, vale. Con todo gusto. Ese tema de la identidad trigonométrica, bueno, la identidad trigonométrica de la ley de coseno, digamos que es muy interesante precisamente porque, pues aquí es donde nosotros utilizamos, pues, la fórmula. Lo único que hacemos es utilizar la fórmula. Nos dice lo siguiente, mire. Un ingeniero topógrafo que se le olvidó llevar su equipo de medición desea calcular la distancia entre dos edificios. ¿Cuáles? Entre este y este que está acá. El ingeniero se encuentra en el punto A, o sea, se encuentra en este punto que está acá, ¿cierto? Los únicos datos que tiene hasta ahora son las distancias de 180 y 210, las cuales son las distancias que hay entre él y los edificios. También se sabe que el ángulo formado por los dos edificios y su posición actual es de 39.34 grados, como se muestra en la figura. Y nos están preguntando, ¿qué distancia hay entre los dos edificios? Mire que, recuerda cuando definíamos que
un estudiante, no recuerdo el nombre, me preguntó, profe, no entendí la segunda ley. Básicamente la segunda ley me dice que si yo tengo dos lados y tengo el ángulo que forman esos dos lados, puedo utilizar la ley de coseno. ¿Sí? Si tengo dos lados y tengo el ángulo que me conforman esos dos lados, puedo utilizar la ley de coseno. Entonces, en este caso, miren que vamos a mirar cómo es que es, pues. Vamos a llamar a este A, vamos a llamar a este B y vamos a llamar a este C. ¿Listo? A este lo vamos a llamar A minúscula y acá le vamos a poner A minúscula, A minúscula, A minúscula y A minúscula. A este le vamos a llamar B minúscula y a este le llamamos C minúscula. Entonces nos venimos acá. Este es B minúscula al cuadrado más C minúscula al cuadrado menos 2 veces B por C por el coseno de ¿quién? De A. ¿Y listo? Mire que ya estamos utilizando la ley de coseno. Y ustedes me preguntarán, profe, ¿y por qué entonces después queda una raíz? Porque claro, ahí se utiliza una transformación matemática y es que yo puedo sacar raíz cuadrada acá. Entonces, digamos que este está. Entonces yo puedo sacar raíz cuadrada acá y puedo sacar raíz cuadrada acá en todo esto, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder quitar el cuadrado del A y me queda solamente A y esto en cuadrado. Hago este proceso me da 18.081.34 metros cuadrados. Y ustedes me dicen, profe, pero acá está cuadrado. Pero resulta de que este cuadrado con este cuadrado me va y me queda medida lineal y le saco raíz cuadrada a 18.081.34 y la longitud, o sea, la distancia que hay desde este punto a este punto es de 134.46 metros. ¿Comprendido hasta ahí, estimados estudiantes? Profe, Señor. aparte del tema, yo quisiera saber si los compañeros ven las modificaciones o solo soy yo, que de pronto se congeló el internet. También soy yo, compañero, también pasa así. No veo, sí, profe, no veo lo que mueves. Sí, Pero sí, no sí, sé si sí, otro está bien. compañero también le pasa lo mismo. Pero ahí ya, ahí. No, es que yo soy solamente en una diapositiva. Sí, pero la diapositiva solías escribir y ya no apareció más, pero no sé si soy solo yo o el compañero, o si hay otra persona que también le pasa lo mismo. Sí, que la flecha a veces Creo que eres solamente tú desaparece porque yo por sí el estoy lado. viendo todo. Ah, listo. Sí, Yo veo al yo profesor moverse también estoy en viendo. el video, pero no lo veo, no veo las modificaciones. Bueno, Vale. esperar ahora el archivo. Exacto, sí. Pero pues digamos que se Profe, una demora un poco. pregunta, qué pena, esto queda en grabación, o sea, esto su merced lo sube, el video. Sí, señor, como siempre. Recuerda que yo Ah, descargo, lo subo a YouTube y les comparto la grabación. gracias, ¿Listo? profe. Vale. Vale. Bueno, digamos. Sí, me tengo que ir ya a trabajar y por eso lo decía, profe, qué No, pena. tranquilo. Gracias, profe. Aquí básicamente ya como para que no se me estresen, porque yo creo que ya están estresaditos ustedes. No, profe. Esto, mire que acá hago la demostración en GeoGebra y efectivamente pues queda bien, ¿no? Ya les he mostrado cómo tienen que hacer para poder situar los ángulos y demás. Entonces, pues mis estimados estudiantes, esto es todo por el día de hoy. Creo que con este CIPAS terminamos ya lo que tiene que ver con la tarea 2. El próximo CIPAS lo destinaré en unos 20-30 minutos para dudas, inquietudes, pero no voy a explicar nada, solamente es lo que ustedes, pues digamos, ya pongan de manifiesto como duda y pues digamos, si tienen ahorita una duda en particular, pues las atiendo, si no, pues ya podemos dejar por el día de hoy así. Espero les haya servido mucho la explicación
Y como les digo, le estaré subiendo esta grabación en la medida de en la menor brevedad posible, pues para que ustedes la tengan a la mano y pues decirles ya que el 30, 31, no recuerdo muy bien, ya se cierra la tarea 2. No vayan a esperar a que faltando 5 para las 12 estén enviando el trabajo literalmente y digamos se les quede sin calificar, muchachos. Les agradezco mucho, digamos, pues haber asistido. Yo les voy a compartir la asistencia ahora para que por favor ustedes la diligencien y pues los escucho. Si tienen alguna pregunta, por favor, muchachos. Profe, ¿hay Por mi parte asistencia? ninguna, profe. Sí, ya les voy a compartir la asistencia por acá. Y es que hay algunos que tienen dificultad, pero a ver, yo la voy a enviar. Si ya les llega a todos y si no la envío otra vez por el chat, me dicen. A ver. ¿Les llegó o no les llegó a todos? Sí, señor. Profe, pues la verdad, a mí no me llegó nada. Ok, entonces voy a enviarla ¿por qué? Por WhatsApp y la voy a enviar por Skype, ¿listo? Listo, profe, se le agradece. Listo, muchas gracias. No olvidar la diapositiva. Muchas Por gracias, profe. Vale. Chao, chao, cuídense mucho y hasta una próxima, ¿vale? Chao, chao. Chao, chao. Bueno, profe, gracias. Gracias a Hasta usted. luego, profe. Gracias.